9 de la noche con 16 minutos, estamos de regreso con más información en A la Medida. Autoridades indígenas de Sololá confirmaron que dejarán libres la carretera interamericana en todos los puntos bloqueados en jurisdicción de Sololá. A partir de las 6 de la tarde fueron levantados los bloqueos que persistían en Sololá luego de 26 días de protestas. Este se hizo oficial a través del alcalde indígena de Sololá, quien agregó que las manifestaciones van a tomar un giro, por lo que aseguró que estas sí van a continuar. Detallaron que a partir de lunes las concentraciones se realizarán en los edificios del Estado y de esta forma continuarán con la presión hacia las autoridades. Esto incluiría Ministerio Público, juzgados y tribunales, Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, instalaciones de Gobernación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, Palacio de la Municipalidad y la Procuraduría General de la Nación. Las nuevas acciones se implementarán a partir del próximo lunes 30 de octubre. Hay que recordar que durante varias semanas varias organizaciones y grupos de ciudadanos realizaron manifestaciones bloqueando carreteras importantes en distintas partes del territorio nacional. Incluso se vio a grupos de personas pernoctar en los lugares en que tenían tomadas las carreteras y otros puntos que eran tomados prácticamente a diario. Los manifestantes han afirmado que las acciones continuarían por tiempo indefinido. Sin embargo, en los últimos días afirmaron que van a tomar esta nueva estrategia. En repetidas ocasiones, el gobierno de Guatemala ha anunciado y han dicho que la manifestación pacífica no debe atentar contra la integridad, el derecho a la vida ni a la libre locomoción de los guatemaltecos. Recordemos que las autoridades de la Corte de Constitucionalidad le otorgaron un amparo al CACIF en el que ordena liberar las carreteras que se encuentren bloqueadas. Esto con el fin de garantizar los derechos de toda la población. Y Fernando, vemos que estas medidas las tomaron luego de 26 días. En distintos puntos del país se mantuvieron los bloqueos durante aproximadamente 15 días, que realmente ya lo catalogaban distintos sectores como algo insostenible. Y es que hay que recordar que hay derecho a manifestar, pero también si se mantienen los bloqueos, hay dificultad, por ejemplo, en la libre locomoción. Claro, lo hemos repetido un sinfín de veces acá en A la Medida y consideramos pues que ya la postura en el programa ha sido realmente muy tajante. Derecho a manifestar, por supuesto que sí. Es más, hemos invitado al pueblo de Guatemala a través de esta señal que usted hoy ve acá en A la Medida, que pues manifieste, por supuesto que sí, sí es una garantía constitucional y nadie puede coartarnos a ninguno de los guatemaltecos y guatemaltecas este derecho constitucional. Eso no tiene nada que ver con bloquear carreteras, encerrar literalmente el ingreso a un departamento como es Sololá. Nadie podía ni entrar ni salir de Sololá. No, realmente no entiendo la lógica jurídica que ellos pretenden aplicar en este bloqueo para el pueblo de Sololá. Pregunto, ¿qué culpa tiene un niño, una niña que necesita salir con sus padres fuera de la circunvalación de Panajachel, subir a Sololá y salir a la Interamericana? ¿Qué culpa tienen esos niños, verdad, de que no se esté aplicando bien el concepto de manifestar y que el bloqueo los tenga encerrados literalmente en su casa, ya sin acceso a comida, ya sin acceso a lo que se necesita en las farmacias para el mantenimiento mínimo de la salud de los habitantes, etcétera? Entonces, manifestar, por supuesto que sí. Eso tenemos que hacerlo todos cada vez que no estemos de acuerdo con algún aspecto que dentro del gobierno, y cuando hablo de gobierno, abarca los 3 poderes del Estado. Allí está usted con todo el derecho para llegar y plantear su oposición de la manera correcta, manifestando, pero no bloqueándole a las demás personas esa libre locomoción, que también es el mismo nivel que usted tiene en cuanto a derecho a manifestar. La misma categoría es el derecho a la libre locomoción de las demás personas. El derecho a manifestar no es superior al derecho a la libre locomoción. Jamás. ¿Cómo podemos atribuirnos, quienes estamos en una manifestación, el derecho de, yo voy a cerrar el paso y nadie puede pasar por aquí, y entonces si les gusta, bueno, y no, porque es mi derecho? Su derecho, señor, su derecho, señora, no abarca el coartarle la libre locomoción a todo un pueblo, que de verdad lo que hace es que el movimiento de esa manifestación pierda el apoyo de la población.
en vez de estar todos diciendo, sí, qué bueno que se está haciendo escuchar la voz del pueblo, los que nos vemos afectados porque no podemos trabajar, porque no podemos generar el dinero para mantener a nuestras familias con nuestro trabajo, etcétera, pues no apoyamos ese tipo de libertinaje y ya no libertad. Así que hay que entenderlo desde esa perspectiva. Obvio, hay gente que no, hay gente que dice, no, es que yo voy a bloquear. Entonces, aquí viene mucho el entender que dos cabezas nunca van a pensar igual. Así que, pues es hasta donde tiene que llegar muchas veces el tener que manejarnos soportando que otras personas hagan cosas que van en contra de la ley, porque no están contempladas en la ley, y entonces piensen que con eso se atribuyen el derecho de afectar a todos los demás. Justamente, y es que eso es algo importante porque estamos viviendo en una sociedad. Fernando, en estos días en donde estuvieron vigentes estos bloqueos, aproximadamente durante 15 días, nos percatamos de cuáles fueron las repercusiones. Quizá el primer día no fueron tan visibles, pero claro, poco a poco, al momento de no tener alimentación, de no tener medicamentos, de por ejemplo, a pesar que se permitía el paso de ambulancias, de personal médico y demás, ellos estaban pues bastante preocupados porque no tenían lo suficiente para poder atender a las personas que estaban siendo afectadas, por ejemplo, y cómo esto se mantenía en el departamento de Sololá, tomando en cuenta que es un departamento bastante turístico y que hay muchas personas que dependen justamente del turismo para poder salir. Así que también hay que tener conciencia que en este tipo de bloqueos, pues también hay distintas repercusiones, no solo a nivel general, sino dentro de la misma comunidad. Mira, y lo más fácil que por lo que optan estas personas que realmente no aplican de manera correcta el concepto de el derecho a manifestar, es ponerse violentos, ponerse ebrios, ponerse a blandir armas contundentes, palos, garrotes, piedras, ya cuando las cosas son peores, a blandir armas punzocortantes, armas blancas y en algunos casos que se ha sabido que incluso armas de fuego. Entonces, ¿en dónde queda realmente esa pureza de la garantía constitucional de manifestar mi descontento con las decisiones, con funcionarios, con empleados públicos, que al final es derecho de todos nosotros, pero no tiene nada que ver con llegar a amedrentar a otros diciéndoles que no pueden pasar sobre las piedras, sobre las llantas o sobre los lazos, porque de lo contrario van a ejercer violencia sobre estas personas? No, o sea, no hay realmente en ningún espacio una permisibilidad de la norma jurídica guatemalteca para que cualquiera venga y piense que tiene el derecho a bloquear a toda una comunidad su libre acceso al punto A hasta el punto B. Entonces, ahí, de verdad, hay que entender y poder discernir lo que establece el contenido de la ley, porque no se necesita realmente ser abogado para leer un artículo y entender qué significa lo que ahí te está planteando. No tenés que ser un abogado para ello, es pura lógica humana. Entonces, cuando vemos que bloquear no sé cuántos puntos, dejar incomunicado espacios geográficos que son territorialmente muy importantes para Guatemala en cuanto a el comercio se refiere, como Cuatro Caminos, los encuentros, el ingreso, como decís tú, a uno de los puntos turísticos más importantes de Guatemala, como es Sololá. No sé, de verdad no entiendo hacia dónde va ese interés, esa logística, porque, pues, seamos claros y concisos con el tema. ¿Ha funcionado esa estrategia para lo que se quería, para el objetivo? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire. Entonces, hay que entender que si una estrategia no funciona, cámbiela y busque otras alternativas, que es justamente como en la conferencia de prensa planteaban las autoridades de Sololá. Definitivamente, y acá hay que resaltar que el hecho que se haya retirado el bloqueo no significa que ellos simplemente ya no van a continuar con la demanda. Exacto. Las demandas siguen siendo las mismas, simplemente cambian de metodología, y acá hay algo que resaltar que dábamos a conocer desde hace varias semanas, y es que las autoridades y representantes de distintos sectores se sienten en una mesa para poder dialogar, para poder llegar a un acuerdo, y es así como poco a poco sí se han visto distintos acercamientos que, si bien no se ha registrado, por ejemplo, alguna respuesta inmediata a las demandas, sí se ha visto algún tipo de avance. Claro, lo más importante es entender que un país como Guatemala necesita de su economía, y es una economía, Ligia, que es muy complicada. ¿Cuánta gente hoy de verdad se va a la cama
con ruidos en el estómago porque van con hambre. Y tienen mañana que salir a trabajar desde muy temprano para que no se vuelva a repetir la experiencia y poder llevar el dinerito, que significan frijolitos, tortillas, un par de huevitos para la familia y que haya ese sustento. Pero sin trabajo, sin locomoción, sin poder llegar de un lugar a otro para vender el producto, para vender los servicios, que son los que permiten tener los ingresos familiares, ¿cómo eso va a generar un apoyo hacia un movimiento que se está tergiversando? Porque no es manifestar, es bloquear. Y son dos términos que en materia jurídica, Ligia, son totalmente opuestos, totalmente distintos. Fueron 26 días, Fernando, en donde se mantuvo estos bloqueos. Hace aproximadamente 15 días se liberó el paso, aproximadamente 2-3 días en este sector de Sololá. Pero, ¿cuáles son las repercusiones que aún son visibles, incluso de estos bloqueos que se mantuvieron durante 15 días? Bueno, las pérdidas económicas realmente son fuertísimas para el país. La pérdida de empleos realmente ha sufrido espacios muy importantes. Obviamente hay que entender que un empresario, sea quien sea, no puede sostener un mes a gente en su planilla que no está llegando a trabajar, que no está vendiendo, que no está haciendo lo que la empresa necesita plantearle al mercado para obtener los recursos y pagar salarios. Entonces creo que aquí ha habido mucha problemática en entender que paralizando los camiones que llevan verdura, paralizando los cabezales con trailers, paralizando literalmente esa forma de subsistencia de un pueblo que necesita que hayan huevos con un buen precio, que hayan granos básicos a precios accesibles, que haya todo lo necesario para que los núcleos familiares que podemos tener pues ese acceso a estos productos no tengamos el impedimento, y quienes no lo tengan puedan encontrar la manera a través de una fuente de empleo que les permita llevar el sustento a sus familias. Pero ni una cosa ni otra se va a lograr hacer si seguimos confundiendo el término manifestar con bloquear todo lo que significa carreteras, arterias, calzadas, avenidas, calles, buscando que la gente pueda apoyar esa iniciativa, y no se va a hacer. La gente en general no lo vamos a apoyar. Y esto es importante lo que tú mencionabas, porque, Fernando, sabemos que hay distintos empresarios, por ejemplo, que tienen créditos bancarios y demás, claro, en donde pues aún están muy afectados porque no se les brindó ningún tipo de apoyo, obviamente por el tema de la coyuntura, y que no era solamente una persona que había resultado afectada. Pero es así como hacemos una pausa y enseguida vamos a regresar con otro tema. Ya volvemos.